Ok, después ya de lo que vimos, vamos ahora a abordar la cuestión del ateísmo, ¿no? Que en el caso del budismo es un ateísmo explícito. En primer lugar, porque en el budismo, aunque evidentemente no con mucha frecuencia, se niega explícitamente a Dios. O sea, no hay, digamos, al menos con frecuencia, una negación de Dios como tal, pero sí lo niega implícitamente, ya que en la cosmovisión budista nada existe, ¿no? Y esta nada es total, o sea, ni siquiera Dios estaría presente en ello. Así pues, uno de los pilares que sostienen el budismo es justamente que su pensamiento sostiene que no hay espacio o no hay cabida para una deidad creadora. O sea, para el budista no hay un Dios creador. No lo hay. De hecho, no hay un Dios todopoderoso que esté por encima de todo, ¿no? Recuerden que uno puede convertirse en una especie de Dios a través de convertirse en Buda. Por eso, por ejemplo, Paul Williams, que es un académico converso, del budismo al catolicismo, dirá claramente que los budistas no creen en la existencia de Dios. O sea, no es algo que forme parte de sus convicciones. Incluso, aunque uno practique de manera intensiva y frecuente el budismo, no por ello se va a encontrar con una conversación sobre Dios. O sea, ahí no hay lugar para Dios, ¿no? Incluso lo más frecuente es que uno encuentre textos budistas donde se ataca, aquí sí, ya de manera explícita, aunque repito, no es lo más frecuente, pero se ataca la existencia de un ser omnisciente, omnipotente, totalmente bueno. O sea, en pocas palabras, lo que rechaza el budismo, y lo va a rechazar de manera muy tajante, es que haya un creador del universo. En esto, como nos resulta claro a nosotros, se opone frontalmente a la revelación bíblica, ¿no? Basta con que uno cheque el Génesis para que veamos cómo al principio creó Dios todas las cosas. Bueno, el budismo, ¿no?, rechaza esto explícitamente, o sea, no hay un creador del universo. Por eso, más que detenerse a negar o a rechazar la existencia de Dios, en particular, ¿no?, esta existencia de un Dios creador, lo que los textos budistas suelen hacer es ignorarlo, ¿no? O sea, no hablan prácticamente de él e incluso hacen sus propuestas como si Dios no existiera. Aunque también pueden encontrarse una serie de retóricas destinadas a demostrar su no existencia, ¿no? Pero no es lo común. O sea, digamos que para el budismo, ¿no?, es como algo claro que Dios no existe, ¿no?, de entrada. Especialmente este concepto tan fuerte de un Dios creador, ¿no?, del creador del universo. Entonces, en general, el budismo suele omitir la cuestión de Dios. Por eso, fíjense, aquí hay un paso importante, por eso no es casual que en el budismo, ante la ausencia explícita de Dios, todo entonces quede remitido a la mente. Si el centro cardinal de la propuesta budista no es Dios, pues entonces ahora será la mente. Por eso, por ejemplo, el propio Dalai Lama en un momento exaltó y alabó a un ermitaño tibetano porque limitó su práctica a observar su mente. O sea, esa era la gran, digamos, alabanza que recibió de parte del Dalai Lama, ¿no? Un ermitaño tibetano que limitó su práctica a observar su mente. Nada más. O sea, esto sería lo único importante y lo único fundamental, ¿no? En todo caso, lo que sí es que si el budismo no cree en Dios, entonces sí cree y de manera fundamental en el karma. Recuerden que este karma son los efectos suscitados por faltas pasadas.
Eso es el karma. Es una serie de consecuencias negativas que se desprenden a partir de faltas pasadas. Entonces, para un budista, en pocas palabras, lo veremos más adelante, pero aquí lo podemos ir adelantando, ¿no? Para un budista, todo está como referido al karma. Todo, podemos decir, es karma, o sea, consecuencias de faltas pasadas. Y por eso es que Dios no juega ningún papel, porque para el budista solamente el karma es aquello que tiene un verdadero peso. Entonces vemos como, de cierta manera, los budistas van a estar como obsesionados con las faltas pasadas. Evidentemente, si creen en la reencarnación, pues dirán que las faltas que hemos cometido anteriormente, es decir, en vidas pasadas, pues se suelen manifestar como consecuencias negativas en las vidas posteriores, ¿no? De ahí pues que entonces los budistas mantengan un perpetuo terror ante Mara. Mara, para el budismo, es el dios renegado. ¿Qué realmente significa esto de dios renegado? Pues un demonio. Para ellos, fíjense, es curioso, ¿no? Pero niegan a Dios y no obstante, sí le dan un papel por demás primordial a los demonios. Por ejemplo, a Mara. Porque Mara, en tanto dios renegado, es decir, en tanto demonio, es el que se encargará de vengar o hacernos pagar cada una de nuestras faltas. Entonces, para el budismo, aquí ya se empieza a ver nuestra vida entera está en manos de los demonios. Los que verdaderamente tienen poder sobre nosotros son los demonios. Ellos se van a encargar de castigar, vengar todas las faltas que hayamos cometido en vidas pasadas. Por eso, por ejemplo, Buda en el Dhammapada dirá, si no conoces la moderación en la comida, Mara te derribará como el viento derriba un árbol mal enraizado. O sea, en este caso, ¿no? La intervención de los demonios, por ejemplo, Mara, que es tan importante para el budismo, es inseparable a su vez del karma. ¿Esto qué implica? Pues que en principio no hay dentro del esquema budista un Dios bondadoso al cual acudir. No hay pues Dios amoroso al cual nosotros podamos solicitar auxilio y protección. Hay una especie de desamparo, ¿no? Porque, repito, es más bien Mara, este ente demoníaco, lo único que importa y lo único que en definitiva debemos escapar. A tal grado que incluso, según Buda, quien logre ordenar su mente se liberará de los lazos de Mara. Solo así, mientras no. Entonces, para el budismo, podemos decir que en definitiva es lo demoníaco lo que nos tiene entre sus manos. Sobre todo a partir de castigar todas y cada una de nuestras faltas pasadas. Son pues quienes nos tienen en sus manos y quienes se encargan de pues, llevar a cabo o propiciar todos los tormentos que merecemos según el karma. Entonces, este es parte también fundamental del esquema budista. Ahora, es también interesante mencionar que en el budismo tibetano no es un Dios amoroso el que decide la hora de nuestra muerte, sino el propio demonio Mara. De hecho, también se le conoce como causante de la muerte. Y esto también es muy contrario a lo que nosotros ciertamente creemos y afirmamos. Para un cristiano, a ver, yo les voy a hacer una pregunta.
que no es capciosa, es muy importante. Pero a ver, díganme, para un cristiano, es decir, para un católico, ¿qué es la muerte? La falta de vida, o sea, se acabó la vida, ¿no? Una separación, eh, pues muchos lo pueden ver como, no, bueno, los cristianos no lo ven como condena eterna, o algunos trágicos puede ser, eh, pero pues es un final y un inicio, ¿no? De una nueva vida, de la vida eterna, Ok, ¿no? un final. El paso a la vida, pero empieza por un final. Ok. ¿Tú, Olivia, qué dirías? ¿Qué es la muerte? Ah, pues yo te iba a decir que era el inicio de la vida eterna. Sí, de la vida eterna. O sea, en un primer momento parece que la muerte, en efecto, se presenta como un final, ¿no? Es la terminación de nuestra vida Terrena. biológica, ¿no? Pero eso en realidad no es la muerte, eso es el morir. A veces lo solemos confundir, eso es morir. Por ejemplo, cuando yo ya no tengo signos vitales, ¿no? Cuando ya, pues, me transformo o lo que queda es un cadáver. Cuando ya no tengo incluso, vamos a decirlo así, aliento de vida. Eso es el morir. Pero la muerte tiene que ver con una dimensión más profunda. Es decir, al final la muerte es algo metafísico. Y para un cristiano, la muerte no es más que el llamado que Dios nos hace a su presencia. O sea, esto es muy importante porque para nosotros, creyentes, la muerte no tiene ningún poder por sí misma. O sea, no sabría decirlo de otra manera, pero por decirlo así, para nosotros creyentes, la muerte no nos puede matar cuando se le antoje, aun cuando tuviera o tenga ese poder exterminador. La muerte está sometida a Dios. Dios es más grande que la muerte. Y no solo lo voy a decir así por naturaleza, sino también por redención. Cristo ha vencido la muerte. Y ahora la muerte, quiera o no, está al servicio de Cristo. Es decir, está precisamente al servicio de Dios. Esto lo menciono para que veamos cómo, en definitiva, para nosotros la muerte no es más que la llamada que el Señor nos hace para ir a su presencia. En el caso del budista, ¿no? La muerte es obra de Mara. O sea, en este caso, de este ente demoníaco, ¿no? Es el demonio el que nos causa la muerte. Recuerden que Mara también se le llama causante de la muerte. Y por eso, para el budista, ¿no? Los demonios son tan poderosos y tan influyentes en la vida humana. En primer lugar, porque, como ya dijimos, son los encargados de castigar nuestras faltas pasadas. Y en segundo lugar, porque es Mara, en tanto demonio, el que decide causarnos la muerte. Por eso, en definitiva, para el budista es curioso, no cree en Dios, pero sí en los demonios. No cree en Dios, no hay lugar para Dios, pero sí ocupan un lugar y por demás importante, los demonios. Por eso, para el budista, ¿no? Es donde vemos que bajo este esquema, el énfasis se coloca en la mente. O sea, cada uno debe de ser maestro de sí mismo. Cada uno debe de dedicarse a sí mismo, ¿no? Incluso, según Rinpoche, es considerado el segundo Buda, dijo, tú eres tu propio maestro. Nadie más es tu maestro. Son palabras muy fuertes, porque son anticristianas abiertamente. Nosotros ya sabemos que Cristo tuvo discípulos. Dime, Pati, dime. Perdón, tengo una duda. De ese hombre Rinpoche,
Él dijo que era el segundo Buda, o sea, se presentó como, o se proclamó, se autoproclamó el segundo Buda. ¿Y el Dalai Lama qué dijo? ¿No dijo también que era el segundo Buda? Ajá, pero no digamos del De uno, mismo dos, Buda, tres. ¿Eh? sino de otro Buda. Ah, ok, ok. Incluso el Dalai Lama va más lejos, porque mientras Rinpoche, ¿no?, se autoafirmó y fue reconocido por muchos como el segundo Buda, encarnación de un Buda, el Dalai Lama se reconoce y muchos también le reconocen como encarnación de un Dios. Ok, Entonces, en thank este you. caso, el Dalai Lama estaría todavía, digamos, en una Más posición arriba. más elevada que el propio Rinpoche. Aunque Rinpoche no deja de tener una fuerte influencia dentro del budismo tibetano. Pero las Ya. palabras que dice son, en principio, totalmente anticristianas y por eso son satánicas. Porque decir, tú eres tu propio maestro, nadie más es tu maestro, es tanto como decir, no sigas a Cristo. Acuérdense en la Biblia, cuando le dicen a Jesús, maestro, él le dice, me dicen maestro y dicen bien, porque lo soy. Y por eso tiene discípulos, por eso tiene seguidores. Para nosotros, Cristo es el maestro, es el camino, es la verdad, es la vida. Entonces, ¿qué esconde esta frase budista respaldada, ¿no?, en la dominación de la propia mente? ¿Qué esconde? Pues no dejarte guiar por Cristo, no seguir a Cristo. Y si nos vamos un poquito más allá, pues esto que implica, no sigas al maestro, es decir, no aceptes la salvación que te ofrece. Tú eres tu propio maestro. Todo está en ti. Todo está en tu mente. Nadie tiene por qué venir a aconsejarte. Nadie tiene por qué venir a orientarte. Y en términos prácticos, eso también tiene consecuencias bastante fuertes. Por ejemplo, en la oración se supone que uno pretende, o al menos eso intentamos, ¿no?, dejarnos iluminar por Dios mismo, dejarnos guiar, ¿no?, dejarnos aconsejar, incluso pues que Él nos muestre los caminos que hay que seguir. Reconocemos la necesidad de orientación que tenemos. Para el budismo esto no es aceptable. Tú tienes que limitarte a ti mismo. No tienes que seguir ciertamente a ningún maestro, lo cual es además claramente contradictorio, porque en el budismo uno no puede llegar a la iluminación si no es por medio del gurú, del guía espiritual, al cual incluso uno le tiene que manifestar una absoluta obediencia, o sea, una obediencia literalmente ciega. Así vemos como, por ejemplo, en el planteamiento tibetano medieval, se concibió un ser llamado Adi-Buda, que podría ser descrito como el Dios supremo o el Buda supremo, que de hecho integra a los demás dioses dentro de sí y es tenido como aquello a partir de lo cual todo emerge, ¿no? Es como el gran andrógino cósmico. O sea, es aquel que es tanto hombre como mujer, que nunca nació y nunca morirá, que es el colapso de los opuestos, el Dios universal, el espíritu creativo que produce el universo, el Chakravala, un Dios bisexual, Señor Supremo, el conquistador, el regente del mundo, la palabra eterna, que preside sobre dioses inmortales, el máximo juez universal, el ego mismo del yogi que él busca alcanzar a través de su magia, aquel cuyo deseo es ley y cuyo poder es ilimitado, el principio teológico, el cosmócrata andrógino que en su forma incompleta todavía progresa a través de los yogis budistas que practican el Kalachakra Tantra, ¿no? Y uno se sorprende y uno dice, ¿de dónde sacan tanta palabrería? ¿No? O sea, ¿de dónde puede emanar una serie de conceptos, ¿no?, que no dejan de ser inofensivos? O sea, el hablar del espíritu, ¿no?, el que no nació, el que nunca morirá,
Dios bisexual, Señor Supremo, regente del mundo, pero si lo ven, resulta a su vez ser inseparable del propio Buda e incluso de los yogis, o sea, aquellos que se dedican al budismo tibetano y que además, ¿no?, son practicantes del Tantra. Entonces, lo que podemos decir a final de cuentas es que para el budismo tibetano hay muchos dioses, pero, y esto es importante, estas deidades son imperfectas, aún son imperfectas, ya que también se encuentran en vía de purificación y por ende en proceso de alcanzar la iluminación. O sea, ¿esto qué significa? Que entonces Buda o el supuesto Buda es más que una de estas deidades. Sería, por tanto, más que un dios. Por eso no dudan en afirmar que Buda es el que está sobre todos los dioses. Todos, es más que un dios. De ahí que según la mitología budista, ¿no?, tibetana, el segundo Buda, el gurú Rinpoche, dominaba a los dioses y los subyugaba a obedecerlo bajo juramento. Y además, ¿no?, Rinpoche logró someter infinitos dioses. Aquí hay entonces una inversión pues muy evidente, ¿no? Ya no es el ser humano el que jura obediencia a Dios, sino al revés. Ahora son los dioses los que se someten a la obediencia del Buda. Así pues, podemos decir en todo caso que el Buda no es un dios, es más que un dios. Es más que un dios. Estaría incluso por encima de cualquier deidad, lo cual es por lo menos paradójico, puesto que también se afirma que al alcanzar finalmente la iluminación, el Buda no es nada. Alcanzó pues la vaciedad absoluta. Y aquí, de verdad, uno como que hasta se marea, ¿no? Uno como que dice, ¿en qué estaban pensando? O sobre todo, como en qué se basaron para poder hacer toda esta serie de afirmaciones. Entonces, a lo que invita el budismo precisamente es alcanzar la vaciedad absoluta. La vaciedad. El mismo Dalai Lama escribirá lo siguiente: todas las cosas que podemos conocer son vacías desde su misma naturaleza, pero a través de la ilusión ellas aparecen como entes autosuficientes. Y eso es muy hinduista. Porque para el hinduismo, el mundo en el que vivimos es ilusión. Y los hinduistas le llaman Maya. Vivimos en una ilusión. Lo importante es ir más allá de esta ilusión, o sea, descorrer con la imagen que utiliza, ¿no?, el famoso velo de Maya, para alcanzar finalmente el estado de iluminación. Por eso, el propósito que busca el budismo es que todo practicante se convierta en Buda, que alcance ese estado supremo de iluminación, de vaciedad absoluta. Y esto puede ser, pues, ciertamente seductor, porque lo que te están diciendo, a final de cuentas, es muy simple. Si tú te dedicas con todo tu ser a practicar el budismo, serás más que un dios. Aquí la cuestión se ha radicalizado. Ya no es la afirmación engañosa del paraíso, ¿no?, que hiciera la serpiente, seréis como dioses, sino que aquí se le añade algo más. Seréis más que dioses. Seréis todavía más que dioses. De ahí que, dime, Pati. Perdón, es que hay algo que todavía no logro entender. Ok, llegan, hola Edgardo, o sea, llegan a la vaciedad. ¿Y qué? Ya no hay nada.
y como para qué quieren llegar a la vaciedad. Porque entonces... Es que es algo que no me entra. No, o sea, mi diagrama de flujo mental no me da. No, es que llegar a la vaciedad significaría ya estar más allá de la rueda de sufrimiento que es el karma, las reencarnaciones. Es ir más allá, ¿no?, del ciclo de reencarnación y por ende del sufrimiento. Es alcanzar, digamos, la vaciedad total, cuya iluminación ya te coloca por encima incluso del propio karma. Esa es, creo, más o menos la idea que se presenta. Y nos puede parecer a nosotros como muy extraño, pero pues para mucha gente es como seductora, porque nosotros sabemos, por ejemplo, ¿no?, que el pecado pues sí tiene un peso en nuestras vidas, ¿no? Es indudable. O sea, me parece que es algo que no podemos negar. No obstante, para el budismo, el pecado en realidad no es como tal, o sea, no se presenta como una ofensa hacia Dios, porque no hay Dios. El pecado, más bien, se traduce en términos de un sufrimiento ininterrumpido porque no hemos alcanzado el estado definitivo de purificación y por ende de iluminación. Es decir, estamos sufriendo en esta vida porque no nos hemos convertido en Buda. Por eso. Entonces, la propuesta es que tú vayas más allá de lo que se genera en este mundo y convertirte finalmente en Buda. Pero si tú alcanzas ciertamente ese estado supremo de iluminación y por ende te conviertes en Buda, pues entonces literalmente Buda ya no existe. Ya no existe en el sentido de que ya no forma parte de este mundo. De este mundo. De ahí que fíjense, dado el caso, el budista, es decir, el practicante del budismo, debe matar a Buda. En efecto, esa famosa, ¿no?, es la famosa instrucción del budismo zen que se suele presentar en ciertos casos y que exige lo siguiente: si te encuentras al Buda en el camino, mátalo. Mátalo. La cual, incluso podemos decir que ya es un consejo reservado para budistas avanzados. O sea, sería tanto como decir, hazle un favor. La vida es sufrimiento. Entonces, si te encuentras al Buda, mátalo, porque ya no tiene nada que hacer aquí. ¿Más o menos entiende? Dime, Edgardo. Hola Marco, qué bueno verlos. Un abrazo grande. ¿Qué Pero no pasó? rápido. ¿Rezaste mucho por nosotros o no? Sí, sí los coloqué. Sí, Perfecto. en el altar. No, en una homilía escuché una vez que hacían una comparación a eso de Buda con la idea que uno también tiene de Dios. Porque si uno encierra la idea de Dios, no es Dios realmente. O sea, es un misterio. En ese aspecto creo que hay cierta similitud en lo que escuché o lo que comparaban. No, sí, claro. ¿Qué es lo que sucede con el budismo? Y eso es lo que pasa con todo aquello que no pertenece a la verdad. O sea, para que se pueda sostener, debe tener algo de verdad. O sea, tiene que estar basado en la verdad, aunque sea mínimamente. Una pura falsedad caería por su propio peso. Debe de tener algo de verdad. El problema es la desfiguración que hacen a partir, digamos, de ese aspecto positivo. O sea, toda la serie, ¿no?, pues, literalmente de tonterías que empiezan a afirmar. Por ejemplo, mata a Buda. En este caso, el budismo tibetano incluso va más lejos. Por ejemplo, el Guhyasamaja Tantra llega a exhortar en ciertos casos a invocar a todo el panteón para matar a un Buda. Y dice, uno lo satura en sangre, otro en agua,
otro en excremento y orina, otro le da vuelta, le estampa su miembro, otro hace uso del rey de la ira. Si he hecho esto 800 veces, entonces incluso un Buda se desintegrará. Y aquí vemos otro aspecto fundamental. ¿Quién realmente tiene entonces el poder? La muerte. O sea, la todopoderosa es la muerte. Y como lo dijimos al principio, ¿a quién pertenece la muerte? Al demonio. A Mara, como nosotros lo dijimos. De ahí que el famosísimo Kandamarosana Tantra rompe los límites, ¿no?, en materia de dicho delirio tántrico y llega a exhortar al yogi, al practicante del budismo, a matar al Buda, a Kisobya, su padre Buda, con una espada. Darle a su madre, Mamaki, la carne de su padre asesinado para comerla y tener sexo con ella después. Y sí, Pati, ¿no? Uno como que dice, ¿qué sucede? Me hace que están más piratas que los valentinianos de aquella época, o sea, del siglo I. Mucho O sea, más piratas. Estos no, sí, fueron por supuesto. reloaded. Por supuesto. Y aquí se esconde algo importante. Con estos consejos tántricos, lo que en realidad se está sugiriendo es un acto deicida. Es decir, acaba con Dios y acaba con Él de la manera más denigrante posible. ¿Entiendes? O sea, acaba con Él. Por eso el padre Hayton me parece que está como tan consternado, ¿no? ¿De dónde puede provenir una recomendación semejante? Sí, es muy intenso. ¿No? O sea, ¿de dónde puede venir una indicación así? Además, esta actitud deicida, pues tiene su origen en las mismas palabras atribuidas a Buda, quien en la cima de su soberbia prohibió que nos apeguemos a Dios. O sea, aquí hay un punto importante. Lo que está afirmando el budismo tibetano es muy sencillo. Si te encuentras con Dios, desapégate de Él. O sea, si Dios aparece en tu vida, acaba con Él. Rechaza a Dios. Que es en realidad lo que significa ese mátalo del budismo zen. No te apegues a Dios, apégate a ti mismo. Básate en ti mismo. Y si Dios sale a tu encuentro, recházalo. Incluso como vimos, ¿no? Según su consejo, invoca todo el panteón de las deidades para acabar con Dios. Acabar ciertamente con Él. Por eso escuchen, ¿no?, en pocas palabras, esta frase de Buda. Alguien que ha renunciado a un apego humano y ha ido más allá del apego divino, liberado de todo apego, ese es un Brahman. Repito, alguien que ha renunciado a un apego humano y ha ido más allá del apego divino, liberado de todo apego, a él lo llamo un Brahman. En pocas palabras, para Buda, quien ama a Dios no puede ser libre, no puede ser un Brahman. ¿Qué es esto? Pues satanismo puro. ¿Por qué? Porque Satán nos odia a nosotros y también a Dios. ¿Quién sería entonces el Brahman? Satán. ¿Quién es el modelo a seguir? Satán. Si amas a Dios, es porque no has alcanzado la iluminación suprema. Si alguien, por ejemplo, todavía alcanza el desapego humano, piensen, por ejemplo, en un monje budista, ¿no?, tibetano.
que se vaya allá al Tíbet y no tenga contacto humano, todavía no alcanzaría la condición de Brahman, sino también se ha desapegado de Dios. O sea, la condición para alcanzar la iluminación es rechazar a Dios. Que siendo honestos, me parece también la línea masónica por excelencia, ¿no? O sea, 33 grados para eso. O cuando a lo mejor te lo podían decir de frente desde el primer día, ¿no? O sea, ¿para qué tanto ocultismo, esoterismo y grados y acá darle vuelta y vuelta y vuelta? Te metiendo, pues mejor desde el principio se podía hacer, ¿no? Y que se ahorren todo su teatro. Pero bueno, esto es importante. O sea, vemos cómo el budismo te promete o te ofrece una libertad total, pero a costa de que te desapegues de absolutamente todo. Y aquí está la gran contradicción. El budismo te invita a desapegarte de los demás, a desapegarte especialmente de Dios, menos de ti mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no te dice el budismo, también desapégate de tus propias convicciones, de tus propias afirmaciones. O sea, nos invita a negar todo, a desapegarnos de todo, menos de uno mismo. ¿Sí? Y por ello creo que el padre Hayton tiene razón al decir que aquí encontramos pues un satanismo puro, que además tiene su contraparte trinitaria. En efecto, no deja de ser elocuente que el trisula, es decir, tridente, sea el símbolo budista del tritatna. ¿Quiénes conformarían esta especie de trinidad? Buda, en primer lugar. Después, Dharma, que es la religión budista, y Sangha, la comunidad budista. Pero ¿cómo puede haber comunidad si me están invitando a desapegarme del otro? Esa sería justamente, ¿no?, la postura antitrinitaria. Entonces, Buda rechaza a Dios para desapegarse, para alcanzar, pues, el desapego de todo. No obstante, el budismo tibetano prescribe oraciones incluso a los dioses y diosas de la prosperidad y la riqueza. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues un cúmulo ininterminable de contradicciones. O sea, por un lado, desapégate de todo, incluso de Dios, pero por otro lado, pide prosperidad y riqueza a los dioses y a las diosas. Pero ¿cómo puedo aspirar a tener riqueza si me están diciendo que tengo que desapegarme de todo? Es más, según el budismo tibetano, incluso los más altos budas pueden asumir las formas de dioses crueles y así, llenos de odio, destruir todo. ¿Qué es lo que dijimos al principio? O sea, para el budismo, prácticamente lo único que cuenta es lo demoníaco. Y por eso, llegado el momento, es decir, en los niveles más altos del budismo, se buscará entonces pactar con ellos para que, al menos en la medida de lo posible, te dejen en paz, ¿no? Es como si una persona que ha sido lamentablemente secuestrada pactara con su secuestrador para que le hiciera el menor daño posible. De ahí entonces que según la creencia budista, los dioses consumen todo su buen karma en el paraíso y luego renacen en algún reino inferior, como puede ser el infierno o la tierra. Entonces, los dioses, mientras están en el paraíso, consumen su buen karma.
Y una vez que se les acaba, caen otra vez, ¿no? Renacen en algún reino inferior. Y lo pueden hacer de dos maneras. O bien como dioses crueles, erucas, les dicen ellos, es decir, demonios, o bien como humanos. Hay entonces que el budismo tibetano llega incluso a promover que los yogis imaginen que son dioses, lo cual hacen por medio del Deity Yoga o yoga divino, que debería ser practicado por todos los budistas vajrayanas, en el que el yogi se imagina que es una divinidad. O sea, el practicante budista tiene que imaginar que es un dios. Y por eso quizá es que se requiere primero el rechazo de Dios mismo, para que él se imagine como una divinidad. Así vemos que el budismo tibetano sostiene incluso que el yogi puede manipular y dominar a los dioses por medio de la práctica del yoga y la meditación, de modo tal que los dioses se vuelven herramientas al servicio suyo. Ahora vemos por qué se le da tanto auge a la meditación. No es para acabar con el estrés. Ni es como una vía terapéutica de relajación. En realidad, la meditación budista tiene que ver con este hecho de, por un lado, imaginar que nosotros somos los dioses, ¿no? Y que incluso las demás divinidades se pondrán a nuestro servicio. Por eso es la meditación la vía primaria para poder escapar de lo que ellos llaman la rueda de la vida, o sea, el ciclo, ¿no?, ininterminable de la reencarnación. Por ejemplo, veamos la representación budista tibetana de lo que ellos llaman la rueda de la vida, la cual está en manos de una deidad espantosa, o sea, con aspecto demoníaco, llamada Yama, que es el dios de la muerte en la creencia budista, que lleva 5 cráneos sobre su cabeza, tiene pestañas de fuego y muerde la rueda de la vida, la cual incluye los 6 reinos budistas. Esto es, los paraísos budistas de dioses y semidioses, la tierra y los otros 3 reinos, que es el reino animal, el reino fantasmal y el reino infernal del imaginario budista. Todo lo cual, el que tienen aquí en la presentación, este es, de aquí. No es precisamente ese. Lo he visto al principio, aunque aquí no lo tienen. En los 6 reinos, que aquí está. De hecho, sí es, ¿no? El que estás aquí mencionando. Exacto, el que aparece ahí en la portada. Exacto, es precisamente, ¿no?, la imagen que presentan. Entonces, en pocas palabras, esto significa, en definitiva, que según el budismo, los seres humanos en esta tierra vivimos en las garras del dios de la muerte. O sea, el budismo nos presenta entonces una cosmovisión sin redención. No hay redención. Estamos en las manos del demonio. Inevitablemente. Lo cual es, en principio, una gran mentira. Porque ya nosotros sabemos que el gran derrotado es el demonio. Cristo lo ha vencido. Y no lo ha vencido una vez. Lo ha vencido definitivamente. Es decir, de una vez y para siempre. Aquí vemos cómo sí, literalmente, se empodera a un derrotado. Incluso se le quiere otorgar imaginariamente un poder que en realidad no posee. Y esto contrasta fuertemente, al menos en Occidente,
con ese marketing mediático que nos ofrece y nos vende un budismo pacífico, tolerante, placentero y relajante, ¿no? Es decir, como si el budismo fuera lo puro, la pura buena onda. La no violencia, la relajación, la meditación e incluso para muchos actualmente el yoga sería inseparable de una vida saludable. Una droga recreativa, ¿no? O sea, el budismo en su marketing, el budismo tibetano, se nos presenta como una opción saludable de existencia. Pero en realidad esa es una máscara que no pone al descubierto la realidad que, por ejemplo, aquí estamos mencionando. Por ejemplo, el budismo tibetano afirma que existen 16 infiernos, habitados por demonios y condenados. Además, cree en la existencia de incontables y tétricos fantasmas y enfatiza que hay una multitud inenarrable de demonios que están acechando sin pausa contra el género humano, tratando de matarlos, causándoles enfermedades. Ahí vemos cómo incluso, ¿no? Al decir que hay 16 infiernos, Buda fue muy directo en este punto. Él dijo lo siguiente: los que hacen el mal van al infierno. Ya. ¿Qué aparece en este caso en Buda? Pues una especie de rigorismo, ¿no? Asfixiante, porque todo pareciera indicar, ¿no? De que una sola falta bastaría para irse al infierno. O sea, ¿qué vemos entonces aquí también de entrada? Que en el caso del budismo tibetano, pues no hay misericordia. No hay misericordia. El horror budista incluso no se va a limitar al horror de ultratumba ante la perspectiva de 16 infiernos y la ausencia de misericordia, redención, confesión y perdón, sino que para el budismo tibetano los demonios a menudo nos atacan para que nos enfermemos. O sea, ¿qué quiere decir? Que para el budismo tibetano, aquí o allá, es el demonio el que adquiere una especie de omnipresencia, ¿no? Del cual ciertamente no podemos escapar. La creencia es que si bien ellos no están enfermos, sí nos contagian de terribles enfermedades. O sea, los podríamos llamar los demonios contagiosos, como les dice en este caso el padre Haidt. Y esta creencia mantiene a los tibetanos pues permanentemente asustados, ¿no? Y asegura que los fieles se vuelvan esclavos de los monjes budistas, ya que ellos, y solo ellos, en tanto monjes budistas, estarían capacitados para darles los remedios preventivos o curativos contra estas diabólicas amenazas. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí el miedo es lo que esclaviza, ¿no?, a los fieles budistas. Acudirían a los monjes para que estos, evidentemente con el respectivo pago, pues les den toda la serie de remedios que necesitan, los cuales pueden ser preventivos o bien curativos. O sea, ahí también hay un gran negocio curativo. Y la obsesión ante los ataques demoníacos es tal que, como bien se dijo, la entera vida espiritual de los tibetanos está definida por una permanente actitud de defensa, por un esfuerzo constante de aplacar y propiciar los poderes temidos. O sea, en pocas palabras, los budistas son extremadamente supersticiosos, pero extremadamente. Y ellos sí seguirían esa máxima que dice: si no puedes con el enemigo, únétele. Y la van a tratar incluso de implementar. Ahora,
Otra de las incontables pruebas del irracionalismo tibetano es la creencia en la madre tierra, que ahora también está muy de moda. E incluso le llaman Pachamama, la madre tierra, que es una de los más importantes del budismo tibetano y que incluso, ¿no?, se busca poner en boga en Occidente. ¿Qué pasa aquí? La madre tierra, Srimno, es considerada una demonesa, o sea, un demonio mujer, y juega un rol central y nacional en la construcción de los templos tibetanos. Simro come carne humana y explícitamente se le considera un demonio, es una demonesa. No estuvo en el Vaticano un ritual a la Pachamama, eso es lo que muchos discutían, ¿no? Si realmente se refería a esta deidad de la Pachamama, entendida en el sentido budista de la madre tierra, o tenía que ver, por el contrario, con un énfasis ecológico como la encíclica del Papa Francisco. O sea, porque ya en este caso, pues se trataba de otra cosa. Ahora, la madre tierra, Simro, es del clan de Srin, una comunidad vampiresca, o sea, de demonesas que beben sangre. Y ella, según un mito tibetano, copuló con un mono que emanó del dios Amitabha, y de ahí es que vinieron los seres humanos. O sea, de acuerdo a la mitología tibetana, somos resultado de la cópula, exacto, también va a entrar ahí, ¿no?, de un mono y una demonesa. Es que en serio, es como hasta risible, ¿no? Como risible, uno dice, ¿qué pasa? O sea, y lo peor es que hay muchas personas, millones me atrevo a decir, en el mundo, plenamente convencidas de tales desvaríos. Y esto también nos debe de hacer comprender algo fundamental. Las tinieblas del error son poderosas, muy poderosas, y no pueden ser disipadas más que por una intervención directa de lo alto. No hay otra. O sea, el error no es humanamente superable. No lo es. No lo es. O sea, cuando una persona vive en el error, ¿no?, humanamente no puede salir. O sea, aunque así le mostraras mil cosas, le dijeras, lo vieras, te pareciera lo más evidente, no puede. No puede. Por eso también creo que esta semana no estaría de más que pidiéramos por los que viven en las tinieblas del error, para que el Señor los rescate. Es como el alcohol, ¿no? Y en general las adicciones. Ustedes han oído hablar de San Mateo Talbot, ¿no? Él fue un gran santo del pasado siglo XX, Mateo Talbot, que es reconocido como el santo de los alcohólicos. Y también, de hecho, de los adictos. Mateo Talbot dijo lo siguiente: es más fácil salir del infierno que del alcohol. O sea, ahí vemos también cómo una situación de ese tipo tampoco es humanamente posible. Solo una intervención directa de Dios lo puede hacer, porque creen que los programas de AA, NA, etcétera, 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 siempre tienen presente la referencia al poder superior. Por eso, precisamente. Y que en el caso de AA, ya sabemos, pues se trata de Cristo. Entonces, al final de cuentas, podemos decir que el budismo tibetano es una trampa para rechazar a Cristo, para alejarse de la salvación y para hundirse en uno mismo a toda costa. Ya se nos había dicho, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 12, versículo 18, lo siguiente: hijos míos,
ha llegado la última hora. O sea, la última hora es después de Cristo. Esa es la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Incluso en esta primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 3, se va a profundizar en esta realidad. Dice la primera carta del presbítero Juan: todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo. Habéis oído que viene ese espíritu. Ahora ya está en el mundo. ¿Y por qué puede verse un especial carácter anticrístico en el budismo tibetano? Uno de los motivos principales es que en los relatos tibetanos, en sus libros que llaman sacros, se refieren al gurú Rinpoche, recuerden, el segundo Buda, con títulos o prerrogativas que son exclusivas o por lo menos muy similares a la de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a este gurú Rinpoche, el segundo Buda, en estos libros sacros? Se le dice, por ejemplo, el único refugio de los seres en estos tiempos oscuros. Nuestro solo refugio, el supremo refugio, el loto que sostiene todo. Es un ser cuya presencia podemos experimentar directamente. Un ser con quien podemos entrar en comunión, que promete venir cada mañana y cada noche sobre quienes tengan fe en él. Un ser con quien podemos tener un encuentro y una relación de tipo personal. Un ser sin principio y siempre presente. Un ser que no es sino el Maestro universal. Un ser que se puede manifestar en todas las épocas. Un ser blanco inmaculado. Bla, 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 bla. O sea, cualquier cosa menos Cristo. Todo menos Cristo. Según un texto, ¿no?, el segundo Buda pide ser venerado 6 veces de día y de noche. Y pide incluso que se le rece, entre otras fórmulas, ¿no?, de esta forma. Que se le diga a Rinpoche: nadie te supera, nacido del loto. Eres la única forma del vencedor. Único Dios del Tíbet, gloria de todos los seres. 6 veces al día y 6 veces en la noche. ¿No? Aquí parece cumplida, ¿no?, la tercera tentación en el desierto de Jesús. Si te postras y me adoras, todo esto será tuyo. Y aquí está como muy explícito, ¿no? A final de cuentas, cuando un cristiano practica la meditación budista, aun cuando no quiera renunciar a su fe, muy probablemente lo más seguro es que termine apostatando. O sea, lo más probable es que acabe renegando de nuestro Señor Jesucristo. Porque con toda esta serie, digamos, de doctrina y de falsedad, pues es muy fácil que se pierda la fe. Entonces, todo pareciera indicar, ¿no?, que en el budismo tibetano, uno de los objetivos, evidentemente no explícitos, es apartarse de Cristo. En una de sus alocuciones más famosas, aquella, ¿no?, en la que el Dalai Lama dio en Nueva York, por ejemplo, exhortó a los cristianos a que tomaran una cruz e hicieran una meditación para que los llevara a meditar en el vacío. Y por ende, que concluyeran que nada existe. Fíjense lo que dijo en aquella ocasión en Nueva York el Dalai Lama. La permanencia tranquila o concentración de un solo punto es una forma de meditación mediante la cual eliges un objeto y fijas tu mente en él. Es decir, el crucifijo no es más que un objeto, un pretexto para hacer la meditación. La permanencia tranquila es practicada por miembros de muchas religiones. Un meditador comienza el proceso de entrenar su mente eligiendo un método
de meditación. Un practicante cristiano puede tomar la Santa Cruz o la Virgen María como el único punto de su meditación. La mente tiene dos niveles por naturaleza. El primer nivel es la experiencia clara de saber que se acaba de describir. La segunda y última naturaleza de la mente se experimenta con la realización de la ausencia de la existencia inherente de esa mente. Lo que luego le parece a la mente es en realidad el vacío o la falta de cualquier existencia intrínseca de la mente. Ese es el primer paso. Entonces, tomas este vacío como tu objeto de concentración. Es decir, partes de Cristo, pero te diriges al vacío. Al final, Cristo ya no cuenta. Eso es lo que promueve el budismo tibetano. Otro ejemplo lo vemos en Lobsang Lalungpa, que presenta al yogi Milarepa, que fornicó ritualmente con 5 hermanas a la vez y que es considerado un eruca, es decir, un dios cruel. Y además es por eso considerado como el maestro supremo, reconocido por todos los sistemas religiosos, budistas y no budistas. Incluso se le llama el santo de los santos, el paradigma indisputado de la iluminación y, ¿por qué no?, el resplandeciente objeto de adoración por todos los seres celestiales y humanos. Y lo que un budista te diría es que si a ti esto te asusta, es porque estás en los niveles inferiores de la gente vulgar. No has entendido nada de la iluminación que el budismo te aporta, lo cual, como ya veremos la siguiente ocasión, es además inseparable del gurú, es decir, de la gurulatría. Y ya hablaremos de los excesos a los que llega. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿notan la gran diferencia con respecto a un Ratzinger, por ejemplo? En Ratzinger hay luz, hay verdad, hay vida. Aquí hay tiniebla. Uno hasta como que se asquea, ¿no? ¿No sienten como ese asco? Sí. Como esta repugnancia. ¿No? Como que dice, ¿qué es esto? O sea, de verdad, es como un vomitivo. ¿Sabes qué? Lo más increíble es cuántos millones de seguidores tienen. O sea, cuántos millones de almas practican estas porquerías. Uh-huh. No, muchísimas, ¿no? Y tanto allá como acá, es decir, en Occidente, ¿no? Sobre todo con el marketing tan eficaz que han realizado. Por eso esta semana, pues pidamos, especialmente el miércoles de ceniza, pidamos, ¿no? Para que el Señor los libre a todos los practicantes del budismo tibetano de las tinieblas del error. ¿De acuerdo? Sí, señor. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Pati, un gran abrazo. Olivia, Edgardo, Adriana, que el buen Dios les proteja, les bendiga, les libre de todo mal y nos veríamos la siguiente ocasión. ¿Va? Gracias, saludos. Gracias, Edgardo, Adriana, Olivia. Gracias, Marco. Que estén bien. Hasta luego. Oye, Hasta Marco, luego. tengo una pregunta. ¿Por qué hicieron entonces esa, ay, pues no sé cómo decirle, pero a Pachamama allá en el Vaticano? Unos honores. No, lo que pasa es que hicieron esa presentación no en el sentido ritualista del budismo tibetano, sino tratando de mostrar una especie de énfasis ecológico, o sea, el cuidado de nuestra casa común, ¿no? Que algunos le quisieron asociar con la madre tierra, pero que no tiene que ver precisamente con este ritualismo tibetano. Ah, ok. No se Ok. trata de eso, sino una cuestión ecológica. Bueno, pues que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana y que estén muy, muy bien. Buen inicio de Cuaresma. Dios los bendiga, bye. Nos vemos. Bye, hasta luego, Pati. Bye. Bye.